Amigos, muy buenos días, los saludo muy contento, con frillito, pero muy agradecido con Dios por esta mañana que nos regala nuevamente. Hoy el Señor nos hace un fuerte llamado a confiar en Él. Muchas veces atravesamos por diversas tormentas en nuestra vida que nos quieren hacer sucumbir, que nos quieren hacer perder la esperanza, pero debemos siempre confiar en la presencia y en el poder de Dios que está en nuestras vidas y que Él nunca nos deja solos, nunca nos abandona, siempre está pendiente de lo que nos sucede. Hoy vamos a escuchar en el Evangelio de Marcos 6, de los versículos del 45 al 52, el Evangelio que es bellísimo porque vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Es un evangelio maravilloso, espectacular. Vamos a ver cuál es la enseñanza de él. Vamos a escuchar el evangelio. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlos andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Queridos hermanos, muchas veces también nosotros hemos pasado nuestra vida por tormentas, pruebas y momentos muy difíciles, pero hoy debemos recordar que Jesús se nos acerca y se hace nuestro compañero en la dificultad, en el camino, en la prueba, en la tormenta. Pero en ocasiones, a veces nuestros miedos, nuestros temores nos impiden reconocerlo, y es entonces donde nuestra visión del Señor se desdibuja, se deforma. Así como estos discípulos creían que era un fantasma, también nosotros a veces no somos capaces de reconocer esa presencia de Dios. Bueno, pues hasta que ellos no escucharon «Ánimo, soy yo, no teman», hasta en ese momento se les abrieron los ojos. Y es importante que también nosotros descubramos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso yo quisiera compartirte de este evangelio dos actitudes que me llaman mucho la atención de Jesús y que de ellas vamos a aprender mucho en esta mañana. La primera es: Dios nos previene de la vanagloria y la soberbia. Ayer veíamos, hermanos, que Jesús instruía a la gente y entonces les había dado de comer a más de 5,000 hombres con su palabra y con el pan material, pues había saciado su hambre espiritual y material. Hoy vemos que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús se despidió de la gente, pero antes despidió a sus discípulos y los mandó a que se fueran a la otra orilla del lago, mientras que él se quedaba con la gente, terminaba de despedirlas y se iba al monte a hacer oración. Esto nos enseña algo muy importante que debemos tener siempre en cuenta. Debemos recordar que la gente, una vez que experimentó ese gesto milagroso de Jesús, lo aclamaba y lo querían hacer su rey. Pero Jesús no se deja llevar por las tentaciones que el mundo les presenta de la vanagloria. Él bien sabía a qué había venido a este mundo y Jesús tenía presente muy claro cuál era su misión aquí. Bueno, pienso que, no sé, a lo mejor Jesús, viendo la situación del momento, Jesús pudo haber mandado antes a sus discípulos a la otra orilla para que no tuvieran esa tentación de aceptar las propuestas del mundo. Esta es una tentación muy sutil en la vida de la iglesia: querernos instalar en donde somos bien aceptados o donde no tengamos dificultades mayores. Debemos aprender, hermanos, a retirarnos en el momento preciso para no dejarnos llevar por la soberbia o la vanagloria. Pero esto es importante tenerlo, y para eso se necesita humildad, porque a veces salirnos de esas zonas de confort pues nos llevan a, no sé, alguna dificultad interior, nos llevan a poner más esfuerzo en nuestra vida. Pero cuando le hacemos más caso a la gente, a lo que ella nos dice, al aplauso, a la vanagloria, corremos el riesgo de abandonar la tarea esencial de la iglesia. A lo mejor el Señor Jesús pensó que sus discípulos no estaban lo suficientemente maduros y a lo mejor pudo pensar que no iban a poder sobrellevar estas alabanzas y se podían haber dejado llevar por ellas. Bueno, pues esto nos explica también a nosotros muchos
de nuestros fracasos pastorales. Y le pongo así porque a veces el Señor permite esos fracasos porque nos quiere proteger de una tentación mayor de soberbia, o a lo mejor cuando las cosas no nos han salido todo bien, como queremos o en el momento que queremos. Entonces, lo primero es, Dios nos protege de la soberbia y la vanagloria. Y segunda actitud, pues hay que recordar que las grandes tormentas nos ayudan a ser grandes marineros. Y hace tiempo escuché a un joven muy entusiasta que está en uno de los grupos de pastoral de los adolescentes en mi comunidad, que le decía a otro chavo: ánimo, Dios hace pasar las más grandes tormentas a sus más grandes marineros. Yo me quedé pensando y hoy reflexionando en este evangelio, pues creo que es exactamente al revés. Los más inexpertos marineros necesitan foguearse en las más grandes tormentas para entonces poder llegar a ser grandes marineros. Pues necesitamos de la tormenta, necesitamos de la prueba. Dios quería hacer madurar a sus discípulos y enseñarles que debían poner su confianza únicamente en Él, no en sus fuerzas, no en sus capacidades. Pero cuando los vio batallando y cansados por la fatiga de estar enfrentando pues la dificultad de la tormenta, no los abandonó, sino que se hizo su compañero en el camino, se hizo su compañero en aquella noche difícil. Esto nos debe fortalecer, queridos hermanos, y también que esas mismas palabras que fortalecieron a los discípulos, que les abrieron los ojos, pues también sean palabras que hoy nos fortalezcan, que hagamos resonar en nuestro corazón ese ánimo, soy yo, no tengan miedo. Porque cuántas veces nos hemos desesperado, porque nos hemos sentido solos, abandonados, incomprendidos, porque a veces hemos pensado que incluso hasta Dios nos ha abandonado, pero no debemos tener miedo, Jesús siempre nos acompaña. Además hay que recordar, hermanos, que pues la barca que hoy sale en el Evangelio, pues es la figura, es el reflejo de la iglesia que navega y que también afronta grandes tempestades. Pero debemos, hermanos, reconocer, queridos hermanos, que lo que nos salva no son las cualidades de los miembros de la iglesia, sino la fe en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y en nuestra capacidad para dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Así que ánimo, si has pasado por dificultades, por pruebas, por dificultades fuertes que te han hecho desesperar, recuerda estas dos cosas. Lo primero, Dios muchas veces nos quiere despojar de la soberbia y la vanagloria, y utiliza este tipo de situaciones para lograrlo. Y segundo, las pues más grandes batallas nos ayudan a ser mejores. No te desesperes, Dios está presente en tu vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una excelente jornada. Pidan por mí, que yo pido por ustedes.